Hola, buenas tardes. Mario. Ok. Ya envié invitación a Mario. Hola. Buenas tardes. Esta tarde vamos a estar entrevistando a un especialista en ejercicios y cáncer desde España. Allá son las 8 de la noche, acá en Puerto Rico son las 3 de la tarde. Espero que la información que demos esta tarde sea de beneficio para los pacientes como para todos los que nos van a ver, incluyéndome yo, beneficiarme, ¿verdad? Para cuando nos dan esos dolores y saber qué ejercicios podemos hacer en dolor y sin dolor. Así que estamos esperando que en cualquier momento Mario se pueda unir y nos comparta su valiosa información y conteste las preguntas que tenemos para él. Así que seguimos esperando. Ya yo envié la invitación. Vamos a ver si se conecta. Hola Wanda, saludos. Gracias, gracias a ti también. Vamos a ver si entra Mario. Aquí estamos. Ya Mario entró, así que ya pronto va a estar saliendo por ahí. ¡Hola! Ahora he conseguido entrar, ¿qué tal? ¡Hola! ¿Me escuchas bien? Vale, perfecto, sí, sí, es que no sé por qué no conseguía entrar al directo, ni me conectaban los AirPods ni nada, así que bueno, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, bien, y tú, un placer tenerte aquí. Sabes que te encontré a través de un personal training que tuve hace como 10 años atrás y yo lo había invitado a él para hablar del cáncer y de los ejercicios, pero él, respetando que no es experto en el tema, me envió tu página y yo dije, espérate, le voy a escribir. Él me dijo, sí, escríbele que este es el duro en España en ejercicios y cáncer. Y yo dije, espérate, que le voy a escribir. De hecho, Félix está aquí en el chat también. Saludos, Félix, que estás por ahí. Así que por eso te conseguí, porque yo dije, espérate, experto en ejercicio y cáncer, este es el que es. Genial, pues nada, yo encantado, si yo siempre que pueda, por tiempo y disponibilidad, yo estoy abierto a cualquier persona que quiera hacer un directo, que quiera, tenga curiosidad por el tema, porque creo que siempre va a haber. Así que me enviaste el guión, no sé si quieres que empecemos con alguna de las preguntas, si quieres contar algo, quieres que hablemos de algo en concreto, pero vamos, Pues mira, como. primero quiero que nos hables un poquito de ti para que la gente que está presente en el chat, ¿verdad?, sepa más o menos cuál es tu preparación, qué tipo de personas tú le das coaching, ¿verdad? Y háblanos un poquito de ti. Pues mira, yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, también soy fisioterapeuta y llevo más o menos los últimos 7 o 8 años trabajando con personas con cáncer, ¿vale? ¿Cómo fue todo esto? Pues yo en mi experiencia profesional empecé a trabajar, trabajé siempre en la parte médica, en el área clínica, y dio la casualidad que trabajando en uno de los sitios donde me dedicaba a la labor de hacer la valoración de ejercicio, la prueba de esfuerzo, la espirometría, el electrocardiograma, con una serie de pruebas que había que hacer, me encontré con una persona con cáncer. Entonces, ¿qué ocurre? Que a raíz de ello empecé a aprender mucho del tema, me empezó a interesar y me llamó mucho la atención por la complejidad de la enfermedad y sobre todo porque yo veía que había una falta de conocimiento y de atención hacia este perfil de personas, ¿no? Que por otra parte, lamentablemente cada día hay más. Entonces me llamó mucho la atención y además esta persona, esta primera paciente, gracias a Dios, reaccionó de una manera muy positiva. Una persona con un cáncer de mama metastásico, de la cual yo pude aprender muchísimo en ese entonces que estaba empezando a dar mis primeros pasos sobre este tema, empezando a leer un poco, a instruirme y a entender qué era toda la medicación, la sintomatología, efectos secundarios, cirugías y demás. Y fue cuando decidí, con la experiencia de esta persona y la experiencia positiva en ese sentido de esta persona,
lo mucho que le ayudó el hecho de incorporar el ejercicio en su estilo de vida y en su día a día, me empecé a interesar por el tema y empecé a leer más e indagar y realmente dedicar mi tiempo, mi esfuerzo y mi carrera a ayudar a las personas con cáncer. Fue así, fue algo fortuito, no realmente salí de la carrera y digo, quiero estudiar sobre cáncer. Fue poco a poco una experiencia personal que me llevó a ello. Y hay mucha necesidad acá en Puerto Rico. Por ejemplo, yo estaba buscando una persona para entrevistar que se especializara en cáncer y en verdad que se me ha hecho bien cuesta arriba, así que es tremenda bendición tenerte aquí. A mí me encanta el deporte, yo corro patines, yo corro bicicleta y he tenido que lidiar con esos dolores, aunque no cojo quimioterapia, como quiera el cuerpo por inflamación, ¿verdad? Por la misma enfermedad, experimenta dolores. Entonces, esa es una de las preguntas que no está en la lista que te envié, pero ¿cómo hace un paciente que coge quimioterapia para ejercitarse dentro de eso mismo, ¿verdad? Dentro de su misma actividad física. ¿Qué Mira, se recomienda? lo más importante para que una persona pueda empezar a hacer ejercicio físico es la voluntad de realmente querer hacerlo y la educación. Eso es lo fundamental al principio. Sí o sí tiene que ser una persona proactiva y una persona que lo quiera. Pero luego hay un aspecto muy importante que es valorar la capacidad funcional. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si tenemos una persona que jamás en la vida ha hecho carrera, ha corrido o ha hecho nada de ejercicio ni tiene cero actividad, si quiere empezar por hacer algo, seguramente ponerse a correr no sea lo óptimo. ¿Por qué? Pues no va a poder. No va a poder porque no tiene capacidad y no va a poder porque seguramente incluso puede ser lesivo para esa persona que no está adaptada y preparada. Entonces, lo más importante a la hora de iniciar una persona, da igual que sea una persona en tratamiento activo de quimioterapia, de radioterapia, que sea un superviviente y una persona que haya pasado hace muchos años o décadas la enfermedad. Lo más importante es valorar qué puede hacer usted y qué no puede hacer usted. Y a partir de ahí trazar el plan. Es que eso es lo más importante, independientemente, como digo, del estadio un poco de la enfermedad o de los tratamientos que se estén recibiendo. Ok, entonces, ¿cómo se beneficia un paciente de cáncer de hacer ejercicio, por ejemplo, cardiovascular? En el caso que estás mencionando, ¿verdad? Un paciente que nunca ha corrido en su vida y quiere comenzar a hacer ejercicio, tiene una bicicleta estacionaria en su casa o simplemente se va a dar un paseo caminando en la tarde, ¿cómo se beneficia con estos ejercicios? Pues vale, los beneficios que aporta el ejercicio físico en los pacientes, en paciente oncológico o en cáncer, son múltiples, son muy diversos y hablamos, sobre todo resumiendo, de mejorar la calidad de vida, que tiene que ver mucho con reducir el dolor articular o los dolores y mejorar también la fatiga. También va a permitir reducir efectos secundarios como la pérdida de hueso, la pérdida de músculo, la pérdida de capacidad cardiovascular y, por último, evidentemente, va a ayudar a aumentar la supervivencia y reducir la toxicidad de estos tratamientos. Una persona que quiere iniciar un trabajo cardiovascular y nunca lo ha hecho, pues es lo que te estaba comentando antes, tienes que valorar su capacidad y en función de su capacidad plantearle qué es lo que tiene que hacer. Si tú, por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos, no sé, ya tú corres alguna distancia, alguna carrera, si tú llevas tus tiempos, entrenas de alguna manera, te lo guían, pero al fin y al cabo, imaginemos que es una persona que de manera recurrente en una semana hace unos kilómetros de carrera, una velocidad, una frecuencia cardíaca, una intensidad, pues seguramente en tu caso habrá que adaptarse a eso y tú puedes sea correr a 10 kilómetros por hora y sales 3 horas en semana distanciados de 48 horas. Y, por ejemplo, una persona que tenga 20 años más que tú, que esté pasando por un cáncer y que simplemente subiendo las escaleras de su casa se canse, se fatigue y se ahogue, pues igual tiene que empezar andando y dándole una vuelta al parque. A súper velocidad y a su intensidad. Pero al fin y al cabo, lo que te digo es todo el mundo se va a beneficiar del ejercicio independientemente de la edad, del sexo, del estadio de la enfermedad o si está recibiendo terapia activa o no. El tema es adaptarlo. En el caso del paciente oncológico, por ejemplo, sobre todo en mama, que es lo que mayor incidencia y prevalencia hay, por lo menos aquí en España y creo que a nivel mundial, generalmente suele haber un aumento de peso graso importante, una pérdida de masa muscular y suele haber un gran impacto a nivel como las rodillas o incluso los pies o cadera. Entonces sí que es verdad que el impacto muchas de ellas no lo toleran o son reacias a, por ejemplo, la carrera. Sin embargo, otros tipos de actividades cardiovasculares que puede ser la bicicleta estática, la bicicleta por la calle, el remo mismo, el esquí o nadar, puede que sean actividades, entre comillas, como un tip más a este perfil de población. Por otra parte, la paciente de cáncer de mama, también muchas reciben cirugías como mastectomía o tumorectomía y todo lo que es el complejo del hombro está bastante limitado en movimiento. Entonces, actividades como incluso la natación pueden ser beneficiosas para este perfil de población. Pero como lo importante es decir, vale, el trabajo cardiovascular te va a aportar beneficios, sí, por esto, ¿lo vamos a incorporar? Sí.
¿Qué puede hacer usted? ¿Puede correr? Vamos a correr. ¿No puede correr porque tiene mucho dolor articular y no tiene capacidad? Vamos a caminar por pendiente, vamos a subir escaleras, vamos a utilizar una bicicleta, vamos a utilizar cualquier herramienta, no dejan de ser herramientas. Ok, ok. Eh, ¿Cómo beneficia el ejercicio con peso o con pesa? He leído mucho sobre eso, de hecho yo hago pesas en la semana. ¿Cómo se beneficia el paciente en ejercicio con peso, verdad? Un paciente de cáncer. Eso es, pues lo primero siempre hay que, como decíamos antes, contextualizar, ¿no? Entonces, a lo que me preguntabas anteriormente, el aparato cardiorrespiratorio cardiovascular sufre mucho por las terapias y por lo que implica tanto la enfermedad como el tratamiento, pero el sistema musculoesquelético, tu hueso, tu músculo, también lamentablemente, debido a la medicación que se da en esta enfermedad, también sufre y se deteriora mucho. Entonces, el trabajo con pesas, con sobrecarga, te va a permitir sobre todo mantener un buen estado muscular. ¿Qué implica tener un músculo sano, un músculo eficiente? Pues primero va a implicar que uno va a tener también una mejor calidad ósea y un mejor hueso. De hecho, el músculo y el hueso son como dos caras de la misma moneda. La sarcopenia, que es la falta de masa muscular, y la osteoporosis, de hecho, son una misma enfermedad. En muchos artículos científicos lo comentan. Entonces, hacer un trabajo con pesas te va a beneficiar en tener un hueso sano, en tener un metabolismo adecuado, ¿vale? El músculo, de hecho, es el mayor órgano regulador de glucosa que tenemos en el organismo y es el mayor órgano endocrino que tenemos. Por tanto, un músculo eficiente, fuerte y sano te va a permitir tener mejor calidad de vida y tener una mejor salud, ¿vale? Va a permitirte también el hecho de gente mayor, por ejemplo, en la prevención de caídas, ¿vale? Tener mejor incluso fuerza y coordinación muscular. También tiene muchos otros beneficios asociados a la inflamación, ¿vale? Sistémica de bajo grado, a un mejor funcionamiento del sistema inmune y en general, que es muy importante, una mejor capacidad funcional en gente frágil y en gente enferma, poder levantarte mejor de la silla, poder subir escaleras con más potencia y de manera. Y de hecho, la fuerza muscular se asocia a menor riesgo de muerte. Se sabe que los pacientes supervivientes de un cáncer que hacen ejercicio de fuerza, generalmente con pesas, ¿vale? Al menos una vez en semana tienen un 33% menor riesgo de muerte que los que no lo hacen. Por tanto, el entrenamiento con pesas, ya sea una o dos veces en semana, que sería lo ideal, tienes que incorporarlo en tu rutina de día a día. Luego viene el qué ejercicios, cuántas series, cuántas repeticiones, qué intensidad, cómo progresar. Eso ya da para un vídeo aparte, ¿no? O para una presentación aparte, pero por lo menos que la gente tenga en cuenta sumamente importante. Dentro de los mitos que hay, que luego me lo preguntarás o problemas, es que la gente se cree que las pesas hacer daño y realmente no es las pesas o el entrenamiento de fuerza, es una mala gestión del entrenamiento. Es como si yo te digo que correr te hace daño a las rodillas, no, es una mala gestión de la carrera o tienes una mala economía de carrera o a nivel biomecánico hay algún fallo, pero correr no te va a producir dolor en las rodillas y entrenar fuerza no te va a lesionar. Ok. Esa era la próxima pregunta, que si puede el ejercicio empeorar, ¿verdad? La condición del paciente, y ya nos contestaste definitivamente que no lo puede empeorar. Te profundizo un poco más en esa pregunta, realmente contraindicaciones. Yo creo que era de Santamina y colaboradores, que está en la revista Lancet, que es una carta al editor, y en este caso hablan de las posibles contraindicaciones absolutas. Hay una tabla muy bonita donde te pone cuáles pueden ser las situaciones de más riesgo, de peligro, haya que supervisarlo un poco más o haya que controlar. Y realmente con indicaciones absolutas había un par y muchas de ellas tienen que ver con indicaciones absolutas ya no en personas con cáncer, cualquier persona. O sea, que tú estés teniendo un dolor precordial, un dolor en el pecho con irradiación hacia la mandíbula y hacia el brazo izquierdo, que son signos de un infarto agudo de miocardio, es una contraindicación para cualquier persona con cáncer o para mí. Y tengo que ir a urgencias, ¿no? O tener una saturación de oxígeno de al 88%, perdón, también es una contraindicación o es una indicación para decir vete al médico porque algo te puede estar pasando. Pero cuando analizas un poco, por ejemplo, variables relacionadas con la anemia, ¿vale? La neutropenia o las bajas defensas, la trombocitopenia o bajas plaquetas, se observa y se ve que no hay ninguna contraindicación absoluta. La contraindicación es relativa, es hágalo con seguridad. Por ejemplo, si uno tiene unas plaquetas bajas, hay que intentar cerciorarse de que la persona no se corte, de que la persona no se golpee o no se caiga. ¿Para qué? Para que no tenga un sangrado o una hemorragia, pero no es una contraindicación para hacer ejercicio, simplemente que hay que tener ciertas precauciones y hay que intentar que esté relativamente supervisado. Ok.
Menciona algunos mitos que hayas escuchado sobre el ejercicio y el cáncer. Sí, uno de ellos es, por ejemplo, las mujeres de cáncer de mama que reciben algunas terapias como, pues eso, hemos hablado de la cirugía, la linfadenectomía, que es donde se extirpan o se extraen ganglios linfáticos, a veces ocurre un linfedema secundario a cáncer de mama. Y el linfedema básicamente es que el brazo, ese brazo que no tiene carreteras, no tiene sistema linfático, a veces se hincha el linfedema. Pues ya sabemos hace ya varios años, si no más de una década, que coger peso, ¿vale? Y entrenar la fuerza y coger pesas con ese brazo que tiene linfedema, que tiene factores de para que se produzca, no es un problema. Por tanto, ¿qué ocurre? El primer mito, que si tienes linfedema o tienes factores de riesgo para tener un linfedema, que son que te hayan dado radioterapia, haber tenido cirugía y haber tenido linfadenectomía, no te preocupes que el coger pesas y entrenar la fuerza no va a hacer que aumente el riesgo o no va a hacer que aparezca. O sea, que es el primer mito y uno de los más importantes que hay que intentar desterrar. Luego, otro mito que a veces se escucha tiene que ver con que el hecho de hacer ejercicio puede expandir el cáncer, ¿vale? Y todo lo contrario. El cáncer no se expande porque tu corazón lata más fuerte, porque tu sangre fluya más rápido o porque tú respires más. Simplemente los mecanismos por los cuales el cáncer metastatiza son muy diferentes, tienen que ver con biología molecular y son completamente opuestos al ejercicio. Es más, se sabe, y esto hay publicaciones, que las personas que hacen ejercicio y las personas que tienen un mejor estado de salud, más mejor, tienen menor riesgo de metástasis, tienen menor riesgo de recurrencia y tienen una mayor supervivencia y menor toxicidad al tratamiento. Y aquí puede hablar de del lactato y de un montón de cosas de la hipoxia que no corresponden, pero que sepáis que el hecho de hacer ejercicio físico no es que promueva que haya riesgo de metástasis, es que al contrario, produce menor riesgo de metástasis y menor riesgo de recurrencia de la enfermedad. Por tanto, es importante. Okay. Se escucha más al gallo que el doctor. Yo aquí no tengo ningún Sí, gallo, no sé si es un gallo, pero... es acá, es acá, es acá. Hay que echarle comida a ese gallo. Si me permites un momento, voy a solucionar eso. Vengo ahora. Luego otro mito, sí, si quieres ver, lo voy comentando. Y Okay. otro tema que también es interesante es mucha gente que tenga algún catéter o alguna vía periférica o PIC, que de hecho me lo han preguntado en algún mensaje, el hecho de contraindicar el movimiento con ese brazo o la utilización de ese brazo. Realmente no hay ningún problema, lo que hay que hacer es intentar adaptarlo a la situación del paciente para que pueda entrenar. No por eso vas a parar completamente un programa de ejercicio. Vale, estaba comentando que mucha gente pregunta si puede hacer ejercicio con algún catéter o alguna vía externa o alguna sonda o algo, que realmente sí que se puede, lo único que hay que adaptarlo y hay que ver la tolerancia que tiene el sujeto. PIC o Hillman o otro tipo de implementos no se rompen porque sí ni vas a generar un gran daño. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ok. Ya fueron a calmar los gallos. Esa gente que está comentando que los gallos, es que tengo como que un montón de gallos detrás de la casa y esta hora es que las cantan. Por la noche no cantan. Por eso casi siempre mis lives los hago por la noche, porque por la noche ellos no cantan, es por el día. A cualquier hora. Ellos cantan a cualquier hora. La próxima pregunta era, ¿cuánto ejercicio físico para un paciente es recomendado a la semana? Pues mira, lo ideal, o sea, hay unos posicionamientos estándar la ACSM, que es el Colegio Americano de Medicina Deportiva, y del ACS, que es la American Cancer Society, y más o menos coinciden un poco lo mismo. Y yo recomiendo lo mismo, muy parecido. Lo primero es que cuanto más se haga, mejor. Quiero decir, que nunca, de hecho, hay un artículo, no recuerdo el autor, que hablaba de cuál es, que se había visto que 10 veces más eh, de lo recomendado no era peligroso para la salud ni era contraproducente. Por tanto, es muy difícil sobreentrenarte, es muy difícil pasarte. Generalmente yo recomiendo que la gente haga entre 2 y 3 entrenamientos de fuerza a la semana, donde utilicen grandes grupos musculares, movimientos compuestos, que ellos conozcan la técnica y donde hagan una intensidad de esfuerzo relativamente alta, y luego el resto de días en semana que complementen y que hagan también un trabajo cardiovascular de moderada intensidad, ¿vale? Suelen ser 150 minutos lo que se recomienda, que son como 30 minutos 5 veces en semana, en media hora. ¿Qué es moderada intensidad? Pues la intensidad moderada se suele medir en una unidad que se llama MET. Y para que la gente se haga una idea, una intensidad moderada viene a ser como caminar a 5,5 kilómetros por hora aproximadamente, ¿vale? Para que tengamos una idea un poco de qué es moderada intensidad, porque a veces hablar en MET o en valores que la gente no conoce es muy complicado, pero da un ejemplo.
a nivel de velocidad, a nivel de carrera, a nivel de caminata, a nivel de actividad es muy sencillo. Y de hecho hay un compendio del 2011 donde vienen diferentes actividades y te dicen si esto es moderada intensidad, es alta intensidad o no lo es. Pero en términos generales, básicamente el trabajo cardiovascular es que puedas, yo a la gente le suelo decir más cardíaca otra cosa, que lleves una respiración entrecortada, que puedas mantener una conversación entrecortada, que no estés hablando más intenso, pero que tampoco sea que vayas jadeando y no puedas ni hablar, que sea un término medio. Ok, ok. Entonces, un paciente que no puede hacer ejercicio de impacto o de peso, ¿qué alternativas tiene? Vale, buena pregunta. Cuando muchas veces hablamos de entrenamiento de fuerza, siempre se suele explicar como que son las pesas, por el simple hecho de que la persona entienda que tiene que hacer fuerza. Pero al fin y al cabo, y tengo una publicación de esto, donde pongo qué es el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza no deja de ser una contracción muscular voluntaria que intenta superar una sobrecarga que te imponen, ¿vale? Por una pesa, por una goma, por la propia gravedad o con algún otro material. Por tanto, una persona, por decirlo, que no tenga una alta capacidad funcional, porque sea muy frágil, simplemente moviendo su cuerpo y su peso corporal, levantándose una silla, ya está entrenando la fuerza. ¿Vale? Es quiere decir que el simple hecho de levantar, estar de pie y vencer la gravedad ya es fuerza. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que encontrar aquel grado de esfuerzo que nos permita mejorar. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Sentarnos y levantarnos de una silla. Una persona más apenas levantar de la silla 8 o 10 veces, para él eso ya es trabajo de fuerza. Para mí levantarme 8 veces de la silla no es nada, no representa nada. ¿Qué pasa? Que sentadillas con una carga que me suponga y me cueste realizar unas 8 repeticiones. ¿Vale? Entonces, eso vendría a ser un poco lo ideal, encontrar un rango de esfuerzo y un rango de peso, así como el ejercicio adecuado que a ti te permita hacer ese esfuerzo percibido de una escala del 0 a 10, yo le digo a la gente un 8. Y es lo que buscamos cuando nosotros entrenamos gente o tenemos gente online. Lo que nosotros intentamos hacer es buscar ese material, ese ejercicio que te permita a ti esforzarte de una manera que en un 100% te suponga un 80%. ¿Qué ocurre? Que si yo hago una persona, como usted decía, tengo un chico joven que tiene pues, una leucemia y que yo le valoro y veo que durante un test de 30 segundos sentarse y levantarse de la silla me hace 30 repeticiones, digo, es que para usted o para ti levantarte de una silla no supone ningún esfuerzo porque lo haces con mucha facilidad. Vamos a poner pesas o vamos a poner carga. Si yo cojo a una persona y en 30 segundos se ha levantado 10 veces, digo, seguramente con su peso corporal ya tiene suficiente. Okay. ¿Vale? Entonces, esto es, quiero que se entienda que el entrenamiento de fuerza no es coger pesas, sino es utilizar tu cuerpo y tu musculatura para vencer una resistencia del tipo que sea. Y de hecho, ese tipo de resistencia, pues la adaptaremos al sujeto según su condición, según el material del que disponga, el presupuesto económico o dónde vaya a entrenar. Ok. ¿Cuánto tiempo al día o por entrenamiento es recomendado para sacar más beneficios? Realmente el tiempo, muchas veces no, en el entrenamiento en concreto de fuerza, no depende tanto del tiempo, sino del volumen. El volumen son el número de series que tú vayas a hacer. La gran mayoría de personas, incluso en salud, aunque suene un poco raro, con una serie a una alta intensidad o que le suponga un esfuerzo importante, ya van a mejorar. Cuanto más experimentado o experto eres, ese volumen de entrenamiento y ese número de series efectivas hace falta que sea mayor. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Quizá una persona que nunca ha hecho nada de ejercicio, con una serie por grupo muscular, a la semana va a mejorar. Es increíble, pero va a mejorar. Sin embargo, una persona más experimentada con una serie, el volumen mínimo efectivo no es suficiente. Necesitará hacer 2, 3, 4, 5, 6 o igual 10. Entonces, lo interesante de todo esto es que las personas que nunca han hecho nada, a poco que hagan, las personas que evidentemente tengan un nivel de rendimiento más alto van a tener que necesitar hacer más número de series con una mayor intensidad para realmente mejorar o mantenerse. En cuanto al trabajo cardiovascular, te lo he comentado más o menos antes. Se estipula o se dice que unos 150 minutos de moderada intensidad a la semana, al menos en bloques de 10 minutos, como mínimo bloques de 10 minutos. Quiero decir que si yo hago sumatorios de 1 minuto a lo largo de un día para hacer media hora o sumatorios de 5 minutos, no contabilizan. Tienen que ser al menos 10 minutos seguidos, 3 bloques de 10 minutos de moderada intensidad para hacer un sumatorio y que eso cuente dentro de tu ejercicio físico semanal, ¿vale? Entonces, como digo, es media hora de trabajo cardiovascular todos los días, que puede ser dar un paseo ligero o salir a correr media hora, o coger la bicicleta o alguna actividad deportiva lúdica, como pueda ser
algún partido de fútbol, de soccer, yo que sé, alguna actividad que te guste practicar. Y luego, por otra parte, el trabajo de fuerza 2 veces en semana, que un entrenamiento aproximadamente de 45 o 50 minutos, y si tienes un mayor nivel de rendimiento te puedes ir a la hora o a la hora y cuarto. Pero más o menos 2 sesiones de entrenamiento de 45 o 50 minutos de fuerza y 150 minutos, que no deja de ser media hora de actividad cardiovascular de moderada intensidad, que hay gente que si va andando al trabajo, si hace alguna actividad, ya lo hace. Por ejemplo, esta mañana he visto una paciente, ¿vale? Que yo suelo ver una vez cada 15 días para entrenar aquí en el centro, corregir un poco lo que está haciendo, enviarle la progresión y que continúe. Y para ir tarda 15 minutos andando para coger el metro y luego cuando vuelve a casa, desde la parada del metro hasta su casa hay otros 15 minutos. Y dice que suele ir bastante rápido porque si no llega tarde, generalmente al trabajo, hay mucho tráfico, el metro. Esta persona ya está cumpliendo en esos 5 días laborales en semana esos 150 minutos, lo cual es fantástico. Y no ha tenido que incorporar nada extra, sino que ya lo hace de manera cotidiana. Por tanto, realmente, si nosotros tenemos una vida relativamente activa y tenemos breaks donde salimos a caminar o a hacer desplazamientos o algo, no es tan difícil tomar los 150 minutos o esos 10.000, 15.000 pasos que te piden. El problema es cuando nuestra actividad es completamente sentada en una silla las 24 horas del día, prácticamente los 7 días de la semana. Ahí sí que hay que intentar romper con eso y sacar tiempo. ¿Cuál ha sido la experiencia más agradable o los resultados más impresionantes que has visto en los pacientes con quien has trabajado? Pues Dios, que he tenido la suerte, siempre se suman un número de cosas, o sea, se dan varias características a la vez. No suele ser simplemente que la persona pues entrena y ya está, sino que personas muy comprometidas que incorporan más hábitos aparte del ejercicio. En concreto, por ejemplo, con Marta o con Belén, son dos supervivientes de cáncer de mama, a conseguir resultados sorprendentes y muy buenos tanto por su compromiso como con su fuerza de voluntad y por su forma de entrenar, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, Marta llegó a perder unos 22 kilos de tejido, sobre todo casi graso, a mejorar su fuerza de una manera impresionante. También es, por ejemplo, el componente que tenía de resistencia a la insulina. Y como digo, no solo con el ejercicio, sino ejercicio, con nutrición, con suplementación y también con una gestión médica. O sea, el es muy bueno, es parte integral de la salud, pero tampoco va a ser la panacea como para conseguir para llegar a mantener unos resultados extraordinarios. Tiene que ser un conjunto de cosas lo que va a permitir de verdad que la persona mejore su salud de manera. El caso de Belén, que era una paciente también superviviente de cáncer de mama, que quería empezar a entrenar, empezamos a entrenar 2 veces en semana. Ella también perdió como unos 9-10 kilos cuando incorporó la nutrición, mejoró sus valores de fuerza de una manera diferencial, moviendo casi 1,2 veces su peso corporal en diferentes movimientos compuestos. Y la verdad que introdujo un programa de entrenamiento y fuerza, y estoy muy orgulloso ya no solamente porque ella incorpora el ejercicio y ha tenido unos resultados muy buenos que ella valora, sino porque también además el linfedema moral. Y lo que estoy muy orgulloso es que ya empezamos a trabajar en 2017 y este 2021 ya no está entrenando conmigo, sino está entrenando de manera autónoma y ha montado un gimnasio en su casa y lo hace de manera completamente autónoma y mantenemos cierto contacto para saber que sigue ahí y demás. Entonces eso me estoy muy contento porque no es que la persona haya mejorado a nivel físico o a nivel de salud, sino es que ha mejorado a nivel de comportamiento. Ha incorporado esto como algo dentro de su estilo de vida que antes no estaba. Yo era una persona sedentaria e inactiva físicamente, no lo hacía. Okay. Estoy contento y lo considero como un resultado que tiene un valor incalculable, porque muchas veces lo óptimo es enemigo de lo bueno y lo ideal es que la gente inculcarle o que haga algo que va a mantener en largo plazo. Yo prefiero que esa persona entrene una vez en semana relativamente bien, que entrene 3 veces en semana conmigo un mes y luego lo abandone porque no lo puede llevar, porque no lo puede pagar, porque yo que sé, no está preparada psicológicamente o por nivel de educación y porque al final abandona. Y es un fracaso, en este caso es un fallo. Entonces prefiero eso, prefiero la continuidad, aunque no sea óptimo. Okay. Okay. ¿Consideras la alimentación como parte de los entrenamientos de los pacientes? ¿El qué? Perdona, que no te escuchaba bien. ¿La alimentación la consideras parte del entrenamiento? Sí, la alimentación es fundamental. De hecho, ejercicio y nutrición tendrían que ir de la mano. O sea, una influye directamente sobre la otra. Un paciente que no está bien nutrido, un paciente
que tiene déficit de diferentes minerales, diferentes vitaminas, diferentes, bueno, macronutrientes, es un paciente que al final su salud va a estar mermada y su rendimiento va a estar mermado. Pongo un ejemplo muy sencillo en rendimiento. Tú pon a un ciclista profesional a competir llevando una semana de ayuno. Evidentemente no va a rendir bien, no va a máximo. Pues un paciente oncológico que viene no bien nutrido, no bien suplementado y no en un buen estado de forma para entrenar, va a entrenar de manera precaria. Por tanto, la nutrición sí que la considero una herramienta muy importante y en mi experiencia profesional, todos los pacientes que han incorporado la nutrición, además del ejercicio, han mejorado su rendimiento, han mejorado su composición corporal y han mejorado su rendimiento, han mejorado su capacidad de mover peso, han mejorado su capacidad de correr, han mejorado su capacidad de mover vatios en una bici, han mejorado. O sea que sí o sí la nutrición es entrenamiento, o sea, la nutrición también es parte del entrenamiento, efectivamente. Okay. Háblanos entonces de tus servicios de coaching. Yo sé que hay mucha gente comentando que los gallos, yo no puedo controlar los gallos, no los puedo controlar. En España ahora mismo son las 8 de la noche, o sea que ya mismo él se va a dormir, y acá en Puerto Rico son las 3 de la tarde, o sea que los gallos están encendidos. Entonces, Bueno, la persona no que te se preocupes. quiera beneficiar, ¿verdad?, de la información, pueden seguir a Mario en su página, pueden hacerle preguntas directamente. Este live particularmente son para los pacientes de mi página, ¿verdad? O para nuevos seguidores, pero Mario tiene su página donde usted puede contactarlo a él o Al solicitar final, servicio. es, yo lo que intento sobre todo es compartir información que sea útil para el paciente. Esta tarde hemos tenido una reunión con los chicos del equipo porque queremos dar un enfoque más de cara al paciente, ¿vale? A veces por el perfil más profesional y de cara a que también hay alumnos, también hay otros profesionales de temas que son más complejos y quizás no son de tanto interés para el paciente a nivel molecular o a otros niveles, pero sí mi idea es aportar información que aporte valor. Al final, hay preguntas que son más sencillas y todo depende un poco del nivel de conciencia del sujeto y de educación. Quiero decir que, por ejemplo, muchos de mis pacientes saben que coger pesas y hacer entrenamiento de fuerza es vital para su salud y que si tienen linfedema no va a provocar que eso empeore o que en caso de tener factores de riesgo se produzca, pero hay muchos pacientes o personas que acaban de ser diagnosticadas y les saltan millones de dudas. Entonces es súper interesante tener fuentes de información de relativa fiabilidad y que den confianza para iniciar un progreso de un programa de recuperación. Y digo en ejercicio, como digo en nutrición, como digo suplementación, como digo en terapias complementarias, como digo en psicología o en lo que sea. Al final, uno cuando tiene un diagnóstico, tiene un problema de salud, quiere buscar información y quiere ser parte activa del proceso. Entonces siempre cualquier persona que esté interesada, tengo el perfil de Instagram, estamos intentando ya reorganizar la web para que tengáis más información en los diferentes posts de los blogs, en las preguntas, e incluso programas de ejercicio a nivel online y planificaciones para que realmente le saquéis partido y podáis empezar a de manera eficaz. De hecho, una de las cosas que hemos estado hablando esta tarde era eso, intentar hacer programas de ejercicios sencillos que la gente pueda seguir según sus circunstancias para que empiecen a beneficiarse del ejercicio. Al final, es una pena que una herramienta que es prácticamente gratuita, muy sencilla de incorporar y si el paciente o la persona está frágil, muy sencilla de empezar mañana, que no se utilice. Para mi gusto, tanto la nutrición sí que poco a poco se le va, pero el ejercicio y el movimiento está infravalorado para lo que puede hacer en personas con enfermedades crónicas a todos los niveles, siendo además, como digo, sencilla, es relativamente barata, a veces pagas por un tratamiento, y por otra parte, que no tiene casi efectos secundarios. Es que es increíble. Entonces, yo animo a la gente a que ya independientemente de que haga ejercicio más o mejor o peor, que haga más y que se mueva más. Ok. Entonces, cualquier persona que esté interesada en tus servicios, ya sea de Puerto Rico, o sea de allá de España o de Europa, puede acceder a través de tu página de Instagram. Sí, a través de la página de Instagram, si entráis luego pincháis en el Linktree, aparece pues diferentes puntos. Solo hay tres, uno de ellos es la página web. La página web es antigua, pero si por el contacto escribir me llega directamente al correo, ya me pongo yo en contacto con vosotros. Aunque lo más fácil es por mensaje privado por Instagram, me pongo en contacto, os doy mi teléfono y ya simplemente pues lo que quiero es conocer vuestra historia y vuestro caso para ver cómo podemos ayudar de la mejor manera. Pero vamos, que yo encantado de poder ayudar a cualquier persona y de hecho como te decía antes, independientemente me da igual la cantidad de seguidores que tenga otra persona que me proponga hacer un directo, la idea es que la gente tenga cada vez más información. Si hay más gente educada en el proceso, hay más gente consumiendo todo tipo de servicios que le van a beneficiar en salud y al final de alguna manera todo el mundo sale ganando, el profesional, el paciente e incluso el sistema. Sí.
Yo particularmente sigo mucho a coaches españoles porque yo entiendo que España está bien adelante en cuestiones de cáncer, no solamente en lo científico, sino también en lo natural. En los dos aspectos España está al frente de nosotros en América. Esto, y es interesante y me gusta llevar esta información a los pacientes porque a veces nos ensimismamos solamente en una fuente de información y hay que mirarlas todas. No se puede mirar solamente una, hay que buscar. Yo siempre cuando doy clase o cuando hago un directo o algo, a la gente le animo, ¿no?, a intentar contrastar la información. Quiero decir, al final puedes encontrar en redes sociales incluso en diferentes temáticas información muy contradictoria. Y si tú tienes una base pierdes y además esto te genera hasta más estrés y ansiedad. Sobre todo pasa mucho con la nutrición, ¿no? De un lado, que si vegano, que si carnívoro, que si ayuno, que si no ayuno. Y al final lo más importante, y con el ejercicio igual, es tener un criterio, explicar las cosas y el por qué. O sea, yo al final, cuando yo empecé a trabajar con personas con cáncer, lo primero que quise hacer es, vale, el ejercicio yo creo que debe ser positivo, pero tengo que estar seguro, voy a empezar a leer. Cuando empieces a leer las justificaciones de por qué el ejercicio es importante en una persona con cáncer, empiezas a darte cuenta que es muy importante. Por ejemplo, las presentaciones que tengo para alumnos y eso, es muy sencillo. Les digo, mira, voy a explicar primero qué es el cáncer y la fisiopatología, os voy a explicar qué dice la ciencia con respecto a los beneficios del ejercicio y luego al final vamos a hacer un mix y os voy a poner experiencias y casos prácticos de pacientes reales, cómo una progresión y cómo han pasado del punto A al punto B. Pero al final no te quiero convencer de nada, tú te tienes que autoconvencer. Exacto. Te pongo las referencias bibliográficas para que la persona, si tiene una duda, vaya a consultar el artículo, lo lea él y lo interprete él. Pero al final, si el paciente oncológico pierde capacidad cardiorrespiratoria, si el paciente oncológico pierde masa muscular, si el paciente oncológico pierde hueso, si el paciente oncológico se le produce fatiga y explicamos los mecanismos por los cuales se produce la fatiga, y si experimenta dolor y explicamos los mecanismos por los cuales se produce dolor, que es complejo, pues entendemos perfectamente que el ejercicio mejora tu capacidad cardiorrespiratoria, el ejercicio mejora tu masa muscular y tu fuerza muscular, el ejercicio mejora tus huesos, el ejercicio mejora tu fatiga por diferentes mecanismos y el ejercicio tiene propiedades antiinflamatorias y beneficia a nivel de dolor por diferentes mecanismos que también ayudan. Entonces el ejercicio es una estrategia muy potente y, como decía en un artículo del 2013 de Suiza Luces y Alejandro Lucía, el ejercicio es la verdadera polipíldora, ¿no? Es exercise is the real polypill. Entonces, es una herramienta, como digo, que es muy sencilla. Yo he tenido gente que se ha animado a entrenar fuerza y a venir a consultar y a preguntar por el simple hecho de que han empezado a moverse y dice, es que me he dado cuenta que cuando me muevo más, tengo menos fatiga. O sea, simplemente por ellos experimentarlo sin saber que era bueno o malo. Ellos me decían, yo estaba en casa, estaba en el sillón, me encontraba cansado y quería despejarme y salir a que me diera aire y me iba a dar una vuelta al parque con el perro o con mi hijo, lo que sea, y cuando volvía mejor, tenía menos fatiga. Y ya empezaron a preguntar, a escribir, a leer y a darse cuenta que eso que han contrastado en su experiencia personal tiene mucho que ver con lo que explica la ciencia y lo que propone como programas de ejercicio o como programas o estrategias para mejorar la salud. Por tanto, yo creo que, como te digo, la nutrición, el ejercicio deberían ser parte integral de un programa de un paciente. Y de hecho, yo lo otro que intento es rodearme de otros profesionales y compañeros para aprender de otras cosas que me permiten dar mejor servicio. Yo sí sé qué suplementos está tomando mi paciente y por qué. Si entiendo a nivel farmacológico y voy a producir los fármacos, voy a estar más preparado para ayudar al paciente de la mejor manera posible. O sea que sí, que hay que hacer. Ok. Bueno, pues Mario, muchas gracias. Estoy muy agradecida por la información que nos acabas de traer y que los pacientes, ¿verdad?, y los seguidores van a seguir viendo en la página, aunque no hayan visto la entrevista. Entiendo que hay mucha gente de España, entiendo que son seguidores tuyos. Disculpe por los gallos, pero la realidad es que no puedo controlar los gallos. Me gocé mucho con la información y sé que le voy a sacar mucho beneficio. Sí. De hecho, mi idea ahora en el perfil es no solamente compartir información técnica, sino información práctica, porque la gente quiere saber, oye, pues, por ejemplo, 3 ejercicios de hombro que puedan servir para mi rehabilitación, y te voy a poner artículos donde vienen. Y lamentablemente no todo el mundo tiene la capacidad de pagarlo o hacerlo, pero sí por lo menos empezar a tener información y empezar a educarse en el proceso. Otra cosa que tengo entre manos es sacar el libro, donde en el libro va a venir un acompañamiento práctico para que la persona pueda hacer. Porque lo que te vas dando cuenta con el paso del tiempo y de los años y con los pacientes es que a mí me gusta mucho, que esto es una frase que me lo decía un compañero, Iñaki, que la ley de Pareto, que al final
el 80% de los beneficios, ¿no? Vienen de las cosas más sencillas que te puedas imaginar. Y a veces lo que te estaba diciendo, puedes tener una persona que no haga el mejor programa de entrenamiento del mundo mundial, pero la persona está mejorando su salud y está mejorando su rendimiento. Entonces tú dices, yo prefiero que haga esto. Es que ha conseguido irse a esquiar con sus hijos, ha conseguido no tener fatiga, ha conseguido subir 3 plantas y ha conseguido mejorar su bienestar general. Vale, no está corriendo una maratón, vale, no está incidiendo sobre cierto biomarcador molecular, pero es que si la otra opción, si yo intentaba hacer un programa muy específico, muy conciso, muy preciso, es que hubiera abandonado. Entonces lo hemos hecho muy bien y eso es lo que quiero transmitir. Y pregunta que te hago, ¿cómo se va a llamar ese libro? Todavía no lo sé, tengo que poner el título. Tengo ahí varios títulos, pero quiero ver algo que, sobre todo, para mí es muy importante que la persona se identifique con eso. Yo, por ejemplo, una de las cosas que mejor me ha venido con el paso de los años es tener más experiencia y escuchar. Escuchar a la persona es fundamental. O sea, cuando tú escuchas a un paciente, te sientas delante de él, le dejas que hable, que se explaye, vas entendiendo cuáles son sus necesidades y vas a cuáles son sus preocupaciones a todos los niveles. Entonces, de hecho, el título seguramente me lo pongo a algún paciente, pero tengo pensado que me diga él el título que queremos poner al libro. Okay. Pues Mario, muchas gracias. Ha sido un placer esta entrevista y toda la información que nos has regalado. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que se conectaron. Así que, nada, buenas tardes. Te dejo que te despidas. Muchísimas gracias. Un besito. Gracias. Chao. Bye. Bueno, a los que nos quedamos aquí, ¿verdad? Ya el live se acabó. Disculpen por los gallos nuevamente. Y si se dan cuenta, ahora se callaron la boca. Parece que era un espíritu de molestar, ¿verdad? Pero la información está ahí. El que no lo haya podido escuchar bien, pues puede entrar a la grabación que la voy a dejar en la página y puede escucharlo detenidamente, aunque se escuchen los gallos de fondo, ¿verdad? La información que nos ha traído ha sido valiosísima, valiosísima, valiosísima. Así que buenas tardes y gracias a todos los que se conectaron. Ahí está.